¿Te imaginas que una inteligencia artificial escribiera un libro por ti, pero fueras tú el que ganase dinero en Amazon vendiéndolo? Pues esto no es la película de Terminator, es la realidad. Y ChatGPT es Skynet en versión Mesías. Pero ¿dónde está el fallo que puede reventar el modelo de negocio? Que según el artículo 5 de la Ley de Propiedad Intelectual solo pueden ser protegidas las obras creadas por humanos. Así que parece claro que si quien escribe es el robot, lo que se genera no se protege. Y si no se protege, cualquiera podría utilizarlo gratuitamente. Pero frena. Antes de sacar conclusiones precipitadas, vamos a entender cómo funciona ChatGPT y cómo es el proceso para crear un libro a través de esta aplicación. Vale, ChatGPT es un software creado por la empresa OpenAI que funciona como un chatbot conversacional al que tú le puedes pedir o ordenar cualquier cosa y él te va a responder con textos lógicos basados en datos contrastados a partir de las indicaciones que tú le estés dando. De manera que da la sensación de estar dialogando con un ser humano que razona e incluso tiene capacidad creativa. Pero ¿ChatGPT tiene capacidad para pensar? Vale, pues en realidad no. ¿En serio? ¿Y cómo nos da estas respuestas tan construidas? O sea, hay veces que le pregunto y parece que hablo con Platón. Pues porque ChatGPT es un software que funciona con un modelo predictivo. Es decir, no es que entienda la pregunta que tú le estés haciendo y utilice la lógica para responderla, sino que ante una serie de palabras es capaz de predecir las siguientes. Y por eso parece que le estás preguntando al oráculo de Delfos. Como una especie de buscador inteligente que se autocompleta con la primera palabra que le introduces, pero este te desarrolla un texto súper construido. Y como estamos ante una máquina resolviendo un problema matemático, podemos decir que sí, hay creación pero no proceso creativo. Y esto es muy importante de cara a los derechos de autor de las obras que se generen. Y como ya se adelantaba al principio del vídeo, la adopción masiva de ChatGPT está haciendo que la gente le dé al coco para no tener que darle al coco nunca más, utilizando las inteligencias artificiales para potenciar los trabajos que hasta ahora se hacían a mano, como por ejemplo la escritura de libros, como es el caso de Gonzalo de la Campa, que ha generado un libro a través de ChatGPT y lo ha puesto en Amazon para ser vendido. Pero vamos al quid de la cuestión. ¿Quién tiene los derechos de autor sobre esta obra? Vale, pero antes de continuar hay que aclarar que los derechos de autor solo protegen las obras originales creadas por las mentes humanas, es decir, aquellas creaciones humanas que no sean copias de otras creaciones humanas. Entonces, teniendo claro esto, son 3 los posibles desenlaces que puede tener una obra creada con ChatGPT. Primero, el libro creado con ChatGPT no puede ser protegido por derechos de autor porque en su creación no hay apenas componente humano. Esta conclusión supone que las indicaciones o prompts que ha metido el usuario no son lo suficientemente creativas como para que ChatGPT genere un texto en el que se refleje la originalidad de una mente humana. Es decir, le has dicho a ChatGPT escribe un libro y ChatGPT ha escrito lo que le ha dado la gana. En este caso, como la contribución humana es mínima, se entiende que todo el trabajo creativo lo ha hecho la inteligencia artificial. Y como la inteligencia artificial no puede ser autora de obras protegibles, la obra no se protege. Segundo caso, el libro se protege pero los derechos de autor se conceden al programador que ha desarrollado la inteligencia artificial. Vale, pues esta situación es muy similar a la anterior. No obstante, esto no es muy viable, según mi parecer, por 2 motivos. Los derechos de autor recaen sobre la obra en sí, es decir, sobre el texto que se ha creado, y no sobre el proceso mecánico que se ha utilizado para poder desarrollar ese texto. Y el segundo motivo es que el programador realmente no ha tenido ninguna implicación sobre ese texto que se ha generado. Él, en el momento en el que hizo la programación, estaba muy lejos las decisiones creativas que Gonzalo, por ejemplo, ha tenido sobre el texto que se ha generado. Tercer desenlace, el libro es protegido pero en favor del usuario. En este caso, el libro se protege pero porque ChatGPT no es el creador total de la obra, sino que simplemente funciona como un instrumento del usuario, y en base a las indicaciones que este va metiendo se va generando un texto del que sí se puede respirar y sentir una originalidad de la mente humana. En este caso, las indicaciones son mucho más específicas, en las que va a influir mucho la construcción lingüística que se utilice. Hay que pensar que al final no es más que un humano utilizando una tecnología que predice palabras como si fueran números, y en base a esas decisiones creativas que el humano meta se generarán textos más o menos originales. Cuanto más concreta sea la indicación, más singular será el texto y por lo tanto será más fácil registrar los derechos de autor. No es lo mismo pedirle escríbeme un libro sobre la Edad Media que plantearle que escriba un diálogo sobre 2 personajes afectados por la peste negra durante el reinado de Felipe II, en el que uno intenta desahogarse con el otro por la muerte de su perro. La originalidad que desprende el segundo prompt perfectamente podría calificarse ya como una creación de la mente humana, y ChatGPT en este caso
caso lo único que tiene que hacer es desarrollar mecánicamente ese diálogo. Al final, utilizar o no estas inteligencias artificiales va a terminar siendo una decisión creativa, y siempre que haya un mínimo de componente humano, la obra creada con ChatGPT podrá gozar de los mismos derechos de autor y sobre todo la misma protección legal que las obras creadas de manera tradicional. No obstante, la valoración que se dé a estas obras creadas con Word superinteligentes no será la misma que las que se dé a las obras hechas a mano, o quizás sí. Si lo que quieres es una historia interesante que te enganche, ¿qué más te da la forma en la que se escribió? ¿O es que valorarías más Juego de Tronos por haberse escrito con bolígrafo? Vale, y sé que no es lo mismo, tranquilos. Así que por último, aunque las obras creadas por ChatGPT en el momento en el que se lleguen a registrar por derechos de autor consigan la misma protección legal que las obras tradicionales, sí que vería muy necesario que en el momento en el que estas obras se pongan en el mercado se indique que se han creado con inteligencia artificial y, es más, en qué proporciones se ha hecho. Para lo que, claro, ya pensando, se necesitarían especialistas que analizasen el proceso creativo y le diesen un porcentaje de artificialidad en base a lo específicas que han sido las indicaciones que el usuario ha metido. Así que no iba a quitar la inteligencia artificial miles de trabajos, pues ahí ya tienes uno. Pero bueno, lo que hay que decir es que en este momento no hay respuestas absolutas y que lo que podamos decir son simplemente opiniones, porque no hay ni mucha jurisprudencia ni mucha legislación, y habrá que esperar a ver qué dicen los países para ver cómo se tienen que regular estas obras creadas con ChatGPT o con inteligencias artificiales. Así que estamos a la espera, y si quieres seguir viendo vídeos de este tipo, ya sabes que lo tienes por la lista de reproducción y te puedes suscribir para no perderte ninguno. Darle a la campanita y nos vemos por allí.